Y vamos a, en primer lugar, a ver los temas, ¿sí? Los temas, digamos, más relevantes que pudiéramos nosotros estudiar y comprender en la primera carta de los tesalonicenses. ¿Listo? Entonces, hay varias cosas, varios ítems, varias cosas importantes. No es una carta difícil de leer. De hecho, que cartas como estas como son tan personales, ¿sí? Son cartas como tan enfocadas en un grupo de personas, pero también en una temática especial. En este caso ya hemos visto es esa preocupación pastoral de Pablo que dice, hey, aquí está pasando algo, o más bien, ¿qué estará pasando? Más bien, ¿qué estará pasando con los tesalonicenses? Tuve que irme abruptamente. eh, no fue fácil, no fue fácil para Pablo porque como siempre, o no como siempre, pero como en muchas ocasiones, fue perseguido, fue perseguido. eh, por esa persecución, recuerde usted esa frase maravillosa que dicen que después se convertiría a través de los siglos, se ha convertido como en como en una herramienta de batalla para nosotros los servidores de Dios. Y es lo que dicen de Pablo y de su acompañante, y es que estos que trastornan el mundo han venido acá. Esa frase es muy poderosa. Yo creo que eso es algo que nosotros nos debe caracterizar gente que trastorna el mundo desde todas las áreas de la sociedad. Creo que con ustedes ya vieron Siete Montes con el apóstol Francisco. Él es el encargado de dictar esa clase, una clase maravillosa. Les recomiendo un libro que se llama así, Los Siete Montes. Ahorita no recuerdo el autor, pero pues para que lo vayan hojeando, lo vayan buscando, para que lo compren. Es un libro muy interesante. De ahí viene toda esta doctrina, de ahí viene toda esta temática de los montes, y no está hablando de algo como muy superficial, sino está hablando de algo interesantísimo, y es como nosotros, la iglesia, nosotros los cristianos podemos influenciar según el autor, los siete montes más importantes de la sociedad. Es lo que aprendemos con el apóstol Francisco. Entonces se habla del monte del arte, se habla del monte de la política, se habla del monte de la religión, que viene siendo como pues los adentros de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno encuentra esas frases tan célebres en la Biblia como esa, estos que trastornan el mundo han venido acá. Eso es muy poderoso. Eso quiere decir que había cierto miedo, cierto temor acerca de personajes y hombres de Dios como Pablo, Silas y otros más que se levantaron en esa temporada. Y yo creo que con todo mi corazón creo que hoy en día se tienen que levantar personas que trastornen el mundo, y que esta carta nos sirva como un aliciente, como una base, una plataforma para entender que somos personas que podemos trastornar el mundo. Y no estamos hablando de cosas negativas. Muchas gracias, muchas gracias. Johnny Enlow es el autor. Gracias, Maritza. Ahí lo encuentro facilito en Google esas respuestas, que yo no me puedo poner aquí a buscar y a googlear mientras que dicto clases. No queda bien. Entonces, es muy importante que tú entiendas que hay personas que no son, escúcheme esto, hay personas que no son cristianas y han trastornado el mundo. Últimamente, todo lo que estoy diciendo es la introducción a la clase de hoy, pero últimamente, en los últimos años, la última década prácticamente ha sido muy fuerte. Y no solamente personas, sino ideologías han venido trastornando el mundo, que están fuera de la iglesia. Lógicamente me refiero a personas y a ideologías que están fuera de la iglesia, que, escúcheme atentamente, están trastornando el mundo, y eso es supremamente peligroso. Me llama la atención que en la época de los tesalonicenses, de que fue escrita esta carta, habían personas, o más bien, perdón, en la época en que Pablo fue a sembrar la iglesia en Tesalónica, habían personas que decían de ellos que trastornaban el mundo, y tenían ciertos temores, ciertos miedos, puesto que ellos tenían ciertas costumbres.
a los cuales no querían renunciar, que muchas veces les daban algunas ganancias económicas. Y por eso no querían renunciar a eso, o simplemente por cultura. Hay gente que no quiere renunciar a sus deidades, a sus idolatrías, a sus pecados, porque es cultural. Más mi esposa que yo, en este momento ella está haciendo una obra de evangelización muy fuerte en un barrio aquí en Bogotá que se llama Floralia. Está trabajando con varias familias. Se abrió un grupo, nosotros le llamamos Antorchas Encendidas. Ella fue y prendió una antorcha. Tenemos un empatía bonito, tenemos un trabajo en Bosa y estamos prendiendo esa y vamos a trabajar también en el Tintal si es la voluntad de Dios. Y me he dado cuenta en ese trabajo que hemos tenido que, claro, uno llega a evangelizar, pero uno llega a encontrarse con muchas culturas. En este caso estamos trabajando con personas de un nivel económico bastante alto. Pues nuestra iglesia siempre ha sido personas, digamos, de un nivel normal, eh, digamos estrato 2 3 por mucho, la mayoría son estrato 2, pero llegamos a un lugar donde la cultura es diferente, la manera de pensar es diferente, donde nosotros llegamos en nuestro Aveo 2007 y ellos llegan en sus, no sé, Toyota Fortuner y cosas así, con mucho dinero, pero muy humildes, muy sencillos. Permítanme un momentico, tengo problemas con mis perritos atrás. Un momentico, es un solo un segundo. Muy bien, entonces cuando uno entra a un tema cultural diferente, ¿sí? Llámese económico, llámese social, llámese, bueno, cualquier tema que la cultura cambia, uno tiene que enfrentarse con muchas cosas. Ahora, también estamos en un ambiente muy religioso, donde practican o han sido practicantes de la religión católica, pero de verdad practicantes, pero anhelan que se les lleve la palabra de Dios. Entonces lo sentimos así. Yo le decía a mi esposa, lo siento como los tesalonicenses, así lo siento. Y además a eso hay que sumarle que la mayoría de esas familias han practicado la brujería. Entonces han practicado hechicería, brujería. Vuelvo e insisto, personas con mucho dinero, muy religiosas y practicantes de brujería. Algunos, la mayoría de ellos. Entonces, personas atadas, personas con un sistema de vida, con culturas diferentes, y uno tiene que llegar a trastornar eso. Esa frase es maravillosa. Los que trastornan el mundo. Las ideologías nuevas que estamos viendo hoy en día o que estamos viviendo en las últimas 2 décadas, realmente hacia, de atrás, hace 2 décadas atrás hacia el día de hoy, están trastornando el mundo para mal, están destruyéndolo. Yo tengo que decirlo categóricamente, si a alguien le incomoda, pues entonces revise su, um, revise su pensamiento cristiano. Pero este señor Oviedo, que sacó una mayoría de votos, pues una votación bastante alta y es un señor homosexual y abiertamente pues sabemos que lo es, o la ex alcaldesa Claudia López, nomás aquí en Colombia, nomás aquí en Bogotá nos estamos dando cuenta que hay ciertos patrones culturales que están queriendo trastornar la manera de pensar de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños. Los colegios están permeando de eso. La gente vota por ellos, ¿sí? Siguen votando. Son cientos de miles de personas, 400.000, 600.000, 700.000 personas que votan por sus partidos, que votan por ellos, etcétera, etcétera. Yo pienso que esos están trastornando el mundo para mal y que nosotros como iglesia a veces no estamos trastornando el mundo como deberíamos hacerlo, que nuestro trabajo es trastornar el mundo, pero no trastornar el mundo como ellos lo hacen, sino traer la voz de Dios a esta tierra para que el sistema mundano, escúchenme bien, el sistema mundano sea trastornado. ¿Listo? Entonces yo creo que nosotros nos preparamos para eso y estamos en un seminario bíblico para prepararnos para eso, para ser siervos de Dios que trastornen el mundo. Insisto, estoy en la introducción de la clase de hoy. Y a manera de reflexión también, por supuesto. Es muy importante entender que mientras personas, llamamos nosotros seculares, eh, endemoniados, llenos de maldad, trastornan el mundo y lo llevan hacia vacíos
bastante, bastante críticos. Nosotros, la iglesia, muchas veces estamos encerrados, encerrados. Nos gusta la iglesia, entonces no me gustaría pisar los zapatos a alguien ni las chanclas, pero nos gusta estar el lunes en la oración en la iglesia, el martes culto de damas, el miércoles culto evangelístico, el jueves culto de hombres, el viernes culto de jóvenes, el sábado eh, ayuno y el domingo dos cultos donde a veces se predica lo mismo. No es una, ¿cómo les digo? No es una crítica, es tal vez abrir un poquito los ojos. Y es que la necesidad no está dentro de la iglesia, la necesidad está fuera de la iglesia. Y no podemos, escúchenme bien, no podemos trastornar el mundo como lo hicieron dos personas en Tesalónica. Según ellos son los que trastornan el mundo y se asustaron cuando llegaron. Si seguimos encerrados en la iglesia. Sigo pensando, es mi pensamiento ya muy personal, que nosotros diseñados, estamos diseñados como iglesia, perdón, estamos diseñados nosotros los pastores para, claro, ganar almas, hacer labor evangelística, muchas de esas cosas, pero también, oiga esto, para entrenar a la nueva generación de cristianos, para que vayan y trastornen el mundo, para que este mundo sea trastornado con la presencia de Dios y la palabra de Dios. El mundo necesita ser trastornado, el sistema mundano necesita ser trastornado, la política mundana necesita sentir miedo de la iglesia, la cultura, el deporte, las artes necesitan sentir un poquito de, uy, llegó el cristiano, llegó el hombre de Dios. Deberíamos ser nosotros los que trastornamos el mundo y muchas veces el mundo nos está trastornando a nosotros. Dejo hasta ahí mi introducción y avancemos. Pero reflexionemos en eso, reflexionemos en que nosotros somos llamados a trastornar, llamados a quitar las bases que el enemigo ha colocado durante muchos siglos. Y esta generación en particular está muy permeada de muchas cosas, de muchas cosas. Trabaja uno con adolescentes, con jóvenes, están llenos de pornografía, no llegan chicos a la iglesia homosexuales abiertamente diciendo soy homosexual, no, ateos, no creo en Cristo, no creo en el matrimonio, no me quiero casar, déjeme así en unión libre, viven en fornicación, porque la mentalidad mundana los ha inundado y para ellos es normal, una mentalidad de izquierda. Muchos jóvenes llegan a nuestras iglesias, lo personal en este momento están llegando muchos jóvenes a nuestra congregación y muchos de ellos con una mentalidad muy de izquierda, muy progresista, y eso es muy, muy delicado, muy delicado. Oremos. Yo he invitado a la iglesia a que no solamente sigo con mi reflexión y ya termino, regáleme un minuto más. Yo he invitado a la iglesia a que no oremos tanto por candidatos cristianos. Los necesitamos, es un monte la política. No, oremos para que la iglesia salga y haga lo que tiene que hacer, porque no sacamos nada con tener a uno o dos allá en la política si hay miles y miles y miles y miles, porque somos miles de cristianos en Colombia por lo menos, pero no estamos haciendo nuestra labor, estamos encerrados, pasándola bien, con excelentes iglesias, no está mal, pero mientras el mundo los sigue trastornando, la maldad y el sistema mundano. Entonces, que Dios nos ayude. Cierro mi análisis, cierro uh, mi reflexión de la noche de hoy y espero que usted haya votado bien el día de ayer, que haya sido guiado por el Espíritu Santo y haya hecho una buena gestión con su voto. Muy bien, muy bien. Toquemos tres temas importantes que tiene la carta, son relevantes, anótelos de inmediato, ¿listo? Y anótelos y si quiere después puede dejar ahí la conexión y puede no escucharme más, como está pasando con algunos según veo, que les pregunto algo y no contestan, me preocupa eso, ¿será que si estamos en clase? Dios mío, nos esforzamos por preparar estas clases y no sé si las están aprovechando. No es regaño, por favor, de Amén. verdad, No es no. regaño, de verdad, no. Discúlpame, discúlpame, por favor, no hablemos sin levantar la mano, por favor. No es regaño, es preocupación. ¿Listo?
Es preocupación porque necesitamos crecer y estás aquí para crecer. No es por mí, es para ustedes. ¿Listo? Tres aspectos importantes, tres temáticas importantes que vas a encontrar en la primera carta a los tesalonicenses. Anótelos. Uno, persecución. Dos, el regreso de Cristo. Y tres, la vida cristiana. Entonces, esos tres aspectos son muy marcados. Ahorita vamos a ver un poco de estructura y de cómo esos aspectos se desarrollan en esta estructura de la carta. Recuerde que las cartas de Pablo tenían su manera, su forma, ¿no? Entonces, si usted la compara las cartas escritas por Pablo, son diferentes a las de Pedro, las cartas generales, etcétera, y demás. Entonces, las Juaninas, que también las vieron conmigo. Eh, entonces, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, hay una estructura, Pablo tenía una estructura mental, Pablo tenía una manera de hacer su trabajo. Entonces, eso me parece muy lindo que entendamos. Pero recuerde estas tres palabras, ¿listo? Persecución, claro que sí, las estoy repitiendo. María del Pilar, tranquila. Persecución, el regreso de Cristo y la vida cristiana. Entonces, digamos que esas son las tres temáticas fundamentales que tú encuentras acá. Recordemos que la carta fue escrita con un propósito principal. Recuerda que yo le he enseñado que cada una de las cartas tienen un propósito, o los libros de la Biblia tienen un propósito principal, pero a raíz de ese propósito se pueden desarrollar diferentes temáticas. Esto, el propósito principal es que Pablo estaba en una urgencia, en una preocupación de poder terminar esa labor pues evangelística y pastoral con la iglesia que había sembrado en Tesalónica. No podía dejar los huérfanos. Era un buen pastor. Un buen pastor no deja a la gente botada. Un buen pastor está pendiente de la gente. Un buen pastor, lo he escuchado durante décadas en mi vida cristiana, un pastor huele a oveja, es decir, está cerca de la gente. Entonces, persecución, el regreso de Cristo y la vida cristiana. Entonces vamos a ver algunos aspectos, ¿listo? De la persecución. Entonces, recuerden que la iglesia de Tesalónica comenzó con persecución. Así nació, de una fruto de un evangelismo del apóstol Pablo y su compañero de batalla, y que les tocó salir corriendo para Berea en una noche porque los iban a matar. Recuerde que algunos que habían conocido a Jesús fruto de ese evangelismo y que habían decidido organizar la iglesia y ser parte de esta primera comunidad en Tesalónica, fueron perseguidos y fueron llevados cautivos a la cárcel y tuvieron que pagar ¿cómo se llama? Bueno, cuando pagan un dinero, ahorita me olvido. Tuvieron que pagar un dinero para poder salir, ¿listo? Póngale atención a eso porque es muy importante. Entonces, la iglesia nace en medio de la persecución. Los que sembraron las raíces de la iglesia fueron perseguidos y la iglesia siguió siendo perseguida. Hay otras iglesias que no tuvieron que vivir esto en su primer momento, ¿sí? Cuando se sembraron. Por ejemplo, Éfeso fue una iglesia bastante, digamos, comillas, exitosa, Corinto, que tuvieron persecución, pero no fue a los inicios, ¿sí? Sino que empezaron a florecer y a dar fruto de una manera muy rápida y fueron iglesias muy grandes, se desarrollaron muy bien, pero otras iglesias como Tesalónica o como Filipos fueron muy perseguidas desde el comienzo hasta el final. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces la palabra persecución aquí juega un papel muy importante porque, recuerde, la preocupación de Pablo es por la persecución, porque me iban a matar, tuve que huir. ¿Listo? Pago de una fianza. Muchas gracias. Palabra fianza. Entonces tuvieron que huir. Chévere que Maritza está muy, muy conectada con la clase. Felicitaciones. Entonces tuvieron que huir y pues dejar la iglesia sola. Los que somos pastores sabemos que se necesita cierto tiempo, cierto espacio de tiempo, cierto trabajo para que las iglesias se establezcan bien. Los que hemos sembrado más de una iglesia lo sabemos. Fue una de mis preocupaciones. Yo, antes de ser pastor en esta iglesia que con mi esposa presidimos al día de hoy durante 7 años ya,
dejamos sembrada una iglesia al suroccidente de Bogotá, en Bozal Recreo. Y a mí me preocupó cuando tuve que dejarla, tuve que entregarla a la misión, porque yo dije, la iglesia se va a acabar, la iglesia, sí, esa preocupación sana de un pastor, la iglesia se nos va a acabar. Acá hay una persona que fue fruto de esa iglesia, nos ayudó a sembrarla, está en esta clase y demás. Y ella sabe lo que estoy hablando y cuando nosotros tuvimos que entregar la iglesia, pues no mandaron a un pastor y dejaron eso así. Y mi preocupación era grandísima. Yo decía, Dios mío, esa iglesia se va a acabar, esa iglesia, todo el trabajo que hicimos. Los que sabemos qué es sembrar una iglesia, sabemos lo que se sufre, lo que se trabaja, el esfuerzo grande. Pero no fue así. Esa iglesia no se acabó, hermanos. Al día de hoy hay un pastor, fue líder mío, y lo enviaron como pastor a esa iglesia junto con su esposa y al día de hoy la iglesia permanece y uno glorifica a Cristo por eso porque entonces nos damos cuenta que la iglesia no es de nosotros y que la iglesia no, al no pertenecer a nosotros, no depende de nosotros. La iglesia no depende de los pastores. Los pastores tienen que hacer su trabajo, pero la iglesia es de Cristo y Cristo por medio de su espíritu es quien sostiene a la iglesia y la ayuda a avanzar. ¿Listo? Por algo dice la palabra de Dios que Dios cada día traía, hablando de la iglesia de Jerusalén, añadía cada día a los que habían de ser salvos. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que da la estructura, da la evidencia, da el evangelismo, el que hace que la iglesia permanezca y prevalezca a pesar de persecuciones y pruebas. Entonces, eso pasó con Tesalónica, ¿sí? Entonces, mire que estoy alternando mi enseñanza con cosas que de pronto uno ya ha vivido. Eso pasó con Tesalónica. Tesalónica fue una iglesia que desde sus cimientos fue perseguida y sus primo, promo, primogenitores, los que la sembraron, las que fueron allá y la parieron, porque uno para levantar una iglesia toca a veces parirla, disculpen la expresión, pero es la realidad. Se dieron cuenta cuando Timoteo le lleva el informe. Recuerden que Pablo no viajó, sino envía a su hijo espiritual Timoteo. Era un hombre formado, un hombre de Dios, y cuando vuelve y se encuentran en Corinto, entonces le entrega un informe maravilloso, le dicen, esa iglesia está poderosa, esa iglesia no renunció a la fe, esos poquitos que tú dejaste, Pablo, te mandan saludes, están peleando la buena batalla, se han afirmado, han ganado más gente para Cristo, pero necesitan firmeza en la doctrina, ¿sí? Porque pues eso sí les hizo falta. Entonces, las poquitas enseñanzas que les dejaste y las escrituras se han dedicado a eso, a estudiar, pero les falta todavía mucha firmeza en su doctrina. Entonces, reflexión número 2 de esta noche, qué bueno que entendamos que la iglesia no es nuestra, pastores, la iglesia no es, ustedes que no es pastor, entiendan, la iglesia donde usted va no es del pastor, la iglesia no depende del pastor, la iglesia depende de Cristo y de su palabra. Y si Cristo, su palabra y la presencia del Espíritu Santo están en una iglesia, tengan la plena seguridad que esa iglesia no va a ser destruida. Escúcheme esto. A pesar de la persecución, Pablo, ¿qué hace en la carta? Aplaude, los felicita, los dice muy bien, la preocupación se me ha ido. Felicitaciones. El progreso de su fe es notable. Él no envió a cualquier persona, envió a Timoteo. Y Timoteo era una persona de fiar. Y Timoteo era una persona que definitivamente tenía la confianza del apóstol Pablo, entonces cualquier palabra que dijera Timoteo era verdad. Y Pablo dice, wow, excelente, iglesia de Tesalónica, lo están logrando, su fe está progresando y los insta a permanecer en el camino. ¿Listo? Alguien que por favor busque, obviamente, primera Tesalonicenses 4:1 y otro 5:11, rápidamente, el que los quiera leer. ¿Listo? Primero a los Tesalonicenses 4:1 y el otro, primero a los Tesalonicenses 5:11. ¿Quién tiene esos pasajes? Rápidamente. ¿Alguno? ¿Quién tiene 4:1? ¿Sí estamos o no? ¿Estamos o no? Amén, amén.
Mi amado hermano Freddy, por Dice la favor, palabra así léenos. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. 4:1. Muy bien, Muy muy bien, bien. muy bien. Y la hermana Bella, por favor, 5:11. Hermana Bella, levantaste la mano, entonces léenos el texto. Amén. Disculpe, Paz, ya lo tengo. Dice, por lo cual, Tranquilo. animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así dice el apóstol Pablo en 5:11. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Amén, Paz. Yo les voy a explicar algo. Las persecuciones, las pruebas y las situaciones difíciles que enfrentaba la iglesia de Tesalónica no era porque, es que el mundo es así, me tocó, qué de malas nos tocó a nosotros sufrir. No, es algo que hay que esperarse. El sufrimiento por nuestra fe, el sufrimiento por la fe en Cristo, es algo de esperarse. Un verdadero cristiano tarde o temprano enfrentará persecución. Un verdadero cristiano, una iglesia firme en Cristo, verdadera, real, tarde o temprano tendrá que enfrentar las pruebas, las dificultades, las crisis. La persecución no es algo relativo. La persecución para la iglesia no es algo fortuito. La persecución para la iglesia no es algo como una lotería, a este sí, a este no. No. Toda iglesia, toda persona que realmente busque a Dios, como debe ser tarde o temprano, será perseguida. Y no fue la excepción para la iglesia de los tesalonicenses. Como les dije, pues a ellos les tocó de primerazo. O sea, se sembró la iglesia y de una empezó la situación complicada, y una vez empezó el sufrimiento. Pero, escúcheme esto, el hecho de que la iglesia reciba persecución no quiere decir, o que entre en prueba, no quiere decir que la iglesia esté mal o que ese cristiano que está en prueba y está en persecución esté mal. Hay pruebas, eso uno lo tiene que aprender con la vida cristiana. Hay pruebas que Dios permite. Es más, hay pruebas en donde Dios nos mete. Pregúntale a Jesús cuando el Espíritu Santo lo impulsó al desierto para el ayuno, pero también para el momento de prueba de parte de Satanás. Entonces hay momentos, pregúntele al apóstol Pedro, pregúntele a un sinnúmero de hombres de Dios donde Dios, uno dice, pero Dios no es que tiente, no, jamás va a tentar, porque eso es totalmente antibíblico. Pero sí, o permite las pruebas, las circunstancias, los sufrimientos, o nos mete en sufrimientos. ¿Por qué Dios mete en sufrimiento a un cristiano o a una iglesia? Porque cuando la fe es probada, la fe madura. Cuando la fe es probada, la fe madura. Y si la fe madura, la fe no se rinde. Voy a repetir eso. Cuando la fe es probada, la fe se convierte en una fe madura. Y cuando la fe madura, la fe avanza, progresa y da fruto. Eso es definitivo. Dios nunca va a ser malo. Dios no es malo. Dios es justo. Y Él sabe que hay cosas en la iglesia que tiene que formar y en el creyente que tiene que formar. Y muchas veces la única manera es permitiendo que sucedan, que hayan situaciones difíciles que a nosotros nos parecen injustas,
pero que no estamos viendo el proyecto que hay más adelante. El proyecto es crecer, el proyecto es avanzar, el proyecto es el informe que Timoteo le trajo a Pablo. ¿El informe cuál fue? Esta gente, a pesar del sufrimiento, vean, se merecen una ovación, se merecen los aplausos de parte nuestra. Esta gente es muy firme en su fe, han madurado en la fe, han crecido y están dando fruto. Pablo, te quiero contar que aún ellos están creciendo tanto en la fe que están ganando a otros para Cristo, sin tener toda la doctrina que deberían tener. Entonces eso es muy relevante. El tema de la persecución, del sufrimiento, de las pruebas. Escucha uno personas a través de los años, pastor, pero otra prueba, pastor, pero otra circunstancia, pastor, pero otra formación. Y sí, son necesarias, totalmente necesarias, o al comienzo de la vida cristiana, o en la mitad de la vida cristiana, o al final, pero siempre van a haber momentos de crisis. Así que preparémonos para ello. Preparémonos para ser como la iglesia de Tesalónica, que cuando lleven el informe de nuestras vidas puedan decir, esta persona, Julio, Zulayer, Bella, Sandra, Freddy, qué cristianos, Luis, Aida, tremendos, como los de Tesalónica, aguantaron el proceso y mírelos cómo van, están dando fruto. ¿Sí? Hay pruebas donde Satanás son ataques directos del diablo y uno tiene que aprender cómo a detectar eso, cómo a detectar esas cositas, como hay cosas donde el diablo quiere meterse y quiere dañar un matrimonio, quiere destruir un hogar, quiere destruir un propósito, quiere destruir a un joven, quiere destruir a los adolescentes, quiere hacer daño. Y el enemigo, lo que estábamos hablando ahorita de esto es que están trastornando con el sistema mundano a nuestra sociedad. Eso es un ataque satánico, eso es directamente, y eso está llegando a nuestras iglesias, iglesias que actualmente los pastores no tienen problema en tener una pareja homosexual en la iglesia y casarlos. Eso está pasando en Colombia. Se está permeando y está haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Pero también hay pruebas que uno se las gana. Hay pruebitas que por uno ser bien cabezón y por uno meter la cabeza donde no debe y por uno tomar decisiones equivocadas, pues uno se gana las pruebas. Entonces es como esos tres tipos de circunstancias. En este caso, estamos viendo que la iglesia de Tesalónica es una iglesia perseguida, es una iglesia bajo circunstancias complicadas. Alguien que por favor lea capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee así rápidamente, por favor? 3:3. Para que nadie fuera TEAC perturbado. Ingeniería, por favor. Ay, qué pena, soy yo, Doriet. Qué pena, es que entré con la cuenta de la empresa. Discúlpame, ya la cambio. Para que nadie fuera perturbado por estos Doriet sufrimientos. y... Sí, señor. Dale, léelo, tranquila. Para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Ópale, tremendo, ¿no? Tremendo ese pasaje, Dios mío. Hemos sido predestinados, mire lo que dice el apóstol Pablo, hemos sido predestinados para el sufrimiento. O sea que el sufrimiento es parte de nuestra predestinación. O sea que cuando el Señor nos salva, nos rescata, no nos podemos comer el cuento de que se acabaron los problemas y las dificultades, sino todo lo contrario, pueden aumentar. Pueden aumentar. En muchos casos, la vida estaba tranquila y llegó Cristo a esa familia y llegaron las persecuciones y las crisis. Pues, nuevamente, es que Cristo es malo, es que Dios es malo, es que me está castigando. No, Dios no está castigando. Dios está formando carácter. Y entre mayor sea el propósito, mayor es la prueba. O más pruebas. Porque la formación tiene que ser mayor. Entonces, muy seguramente Dios tenía un propósito demasiado grande con Pablo. Demasiado grande. Y muy seguramente Dios tenía un propósito demasiado grande con la iglesia de Tesalónica.
muy seguramente. Entonces por eso comenzaron así uy Dios, como con una lija, ¿no? Como caminando descalzo en medio de brasas de fuego. Fuerte, ¿no? Fuerte eso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la prueba va a durar para siempre? No, la misma Biblia dice que no, en algún momento terminará. Pero mientras que llega el tiempo, la temporada de paz, preparémonos para un tiempo de victoria y para asumir la próxima prueba también. Muy bien, lo lindo que vemos acá es una iglesia excelente, una iglesia llena de Dios, una iglesia ejemplo, una iglesia que permanece a pesar de la persecución. Muy bien. Número 2, el regreso de Cristo. Entonces, estamos viendo las temáticas así como generales y más relevantes que encontramos en la carta. Entonces, el regreso de Cristo, por favor, capítulo 5, versículo 2 y 3. Yo creo que vamos a leer unos más. Permítame, lo busco. Hoy estoy sin computadora, entonces estoy con un celular prestado aquí para poderme guiar en diferentes versiones, ¿no? Muy bien. Entonces, capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses. Y vamos a leer dos o tres versículos bien interesantes. Muy bien. Muy bien, por acá. Desde el 1. Voy a leer. Esta versión no me gusta. Recomendables, versiones recomendables. La Reina Valera, digamos que la mamita de todas, en nuestra base. La TLA, la NTV, una traducción viviente, la traducción del lenguaje actual. Hay una versión católica muy buena, es La Dios habla hoy, es buena, la traducción es buena. Obviamente dejando libros deuterocanónicos a un lado, lógicamente no son palabra de Dios, pero la traducción se esforzaron los teólogos por hacer una buena traducción. Muy bien, les voy a leer en la TLA. Capítulo 5, versículo 1 dice: hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ya vamos a ver de qué es lo que está hablando, qué está hablando Pablo. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado. O sea, si les dice, ustedes saben muy bien, es porque Pablo ya se los había enseñado. Esto en esas semanas que estuvo allá, les enseñó acerca de la venida de Cristo. Sigue diciendo el texto: como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado. Como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Nótese que Pablo ya había dado esta enseñanza en el tiempo que estuvo sembrando la iglesia. Y lo estamos viendo claro. Todos ustedes confían en el Señor Jesús, y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos puede proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esta seguridad nos protegerá como casco. Dejémoslo hasta ahí. Hay un versículo que me parece precioso. Por acá. Verso 6. Dice, por tanto, no durmamos, en la Reina Valera, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Muy bien, por acá
Un poquito más adelante. Verso 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué nota uno acá en la enseñanza de Pablo? Varios aspectos importantes, lo que les decía. Número uno, Pablo es consciente de que la iglesia de Tesalónica ya ha recibido esta enseñanza. Ellos saben y se les enseñó, les dejó claro acerca de la segunda venida de Cristo. Va a haber un momento en la historia donde la gente cristiana, la iglesia de Cristo, va a ser arrebatada y eso es un evento que pienso yo está muy próximo. Yo no sé si usted ha visto las últimas noticias. Bueno, yo las leo, no las veo, no veo noticias, no veo noticieros, pero importantísimo entender lo que está pasando en el mundo, las, em, las señales que estamos viendo que están escritas en el libro de Mateo, de las cuales habló Jesús, eh, las situaciones a nivel mundial, los choques y roces de gente poderosa. eh, y lo último que me llamó mucho la atención es cuando Donald Trump, el presidente en este momento más polémico y tal vez más importante del mundo, a pesar de que hay otros, dice que destapen, que saquen a la luz todos los eh, documentos que hablen acerca de extraterrestres que el gobierno ha estado ocultando durante décadas. No hace falta tener dos dedos de frente para entender lo que está pasando. Cuando hablan de extraterrestres o de entidades fuera de nuestro plano terrenal, no pueden hablar nada más y nada menos, no pueden hablar de personas o seres de otros planetas como nosotros. No, señor, eso no es así. Son entidades demoníacas, manifestaciones demoníacas, y todo es una preparación, ¿no? Todo es preparatorio y premonitorio para lo que va a pasar, para ese gran momento donde seremos arrebatados. Donde estemos arrebatados, seremos arrebatados y nos iremos con Cristo. Eso es bien interesante porque en el tiempo de Pablo pues era muy difícil que estas cosas se hablaran, ¿no? Ni se hablaba de extraterrestres realmente, pero estos son cosas que se han venido ingeniando, inventando, calculando, diseñando a través de muchos, muchos siglos atrás. Esto no viene de décadas, sino de siglos, y por medio de la magia del cine y de la televisión, de las pantallitas, nos estamos dando cuenta que la gente está siendo engañada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros seamos arrebatados? Digo nosotros porque yo creo que todos los que estamos acá en esta reunión seremos arrebatados, no se va a quedar ni uno. Ya vamos a hablar de eso. Pero déjeme decirle que lo primero que se va a decir es, no sé si alguno vio la saga de Avengers. ¿Mm? Entonces, en la saga de Avengers hay un maligno que chasquea los dedos con un guante especial que contiene unas gemas llenas de poderes, y al chasquear los dedos o quiere hacer desaparecer a la mitad, ¿cierto? Y uno dice, ay, pastor, pero ¿qué hable de eso? Usted está hablando de teología, espéreme un momentico. Y al chasquear los dedos desaparece la mitad, ¿sí?, de los habitantes del universo. Eso es premonitorio de lo que Dios va a hacer, ¿ok? Del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando llegue el arrebatamiento, ¿qué van a decir? Nos están preparando a la humanidad. Escúcheme, la humanidad está siendo entrenada mentalmente para que cuando nos vayamos van a entrar en un engaño terrible. Les van a decir, es que eso no fue lo que dice la Biblia ni nada de eso, sino que vinieron los extraterrestres y ha habido una abducción masiva. Por eso están sacando a la luz en estos momentos todo lo que tiene que ver con los archivos, comillas, extraterrestres de Estados Unidos. Tremendo eso. Y eso va a pasar. Pero usted no va a estar ahí para verlo. Usted no va a ser protagonista de eso. Usted va a estar conmigo recibiendo a Jesús en el cielo y nos vamos a ir. Pero mire lo que dice acá. Es que esto es tremendo. Dice el verso 6 nuevamente. Por tanto, no durmamos,
la TLA. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. La pregunta que muchos teólogos, de muchos teólogos que se han agarrado las mechas durante siglos es, ¿y la salvación se puede perder? Es inevitable leer la Biblia y no es el único pasaje que apoya la postura de los que creemos que la salvación se puede perder. Que tenemos que estar alerta, que tenemos que ser como las 5 vírgenes sensatas, que tenemos que mantener aceite en nuestra lámpara, porque el novio en cualquier momento puede regresar. Pablo lo aclara, será como el ladrón en la noche. Será sí, eso lo entendemos claramente, pero es importante dar esta claridad en la noche de hoy. Cuidemos y enseñémosle a nuestra gente, a la cual pastoreamos y protegemos y apacentamos, a que cuiden su salvación. Entonces, es lindo pensar y es hermoso pensar que Jesús regresa. Amén. Amén. Es una maravilla, es especial, pero la pregunta es, ¿todos los que están en la iglesia cristiana serán arrebatados? ¿Todos? Eso es algo que nos tiene que poner a reflexionar. Me llama la atención cómo Pablo compara la llegada inesperada de Cristo como un ladrón en la noche. Entonces, yo recuerdo desde que yo conocí el Evangelio, mi pastor, yo era un niño de 17 años y mi pastor decía, "Y algún ladrón llega y le golpea o le deja una carta por debajo o en esta temporada, ya yo conocí a Jesús hace 26 años, en esta temporada te manda un mensaje de WhatsApp o por interno en Facebook, un mensajito diciéndote, por favor, déjeme sin candado esta noche la puerta, no ponga la alarma, don Alexander, porque es que esta noche necesito algo de dinero, entonces voy a pasar por algunas cositas que me sirvan de usted para poderlas vender mañana. A nadie nos pasa eso, a nadie nos avisan. El ladrón en la noche viene calladito y se lleva lo que se tiene que llevar. Es algo sorpresivo. Ese acontecimiento es sorpresivo e inesperado. Yo no me acuesto en las noches pensando, me van a robar. No, usted se acuesta a dormir, a descansar. La venida de Cristo va a ser sorpresiva e inesperada. Según Pablo, va a ser en una temporada de la existencia de la humanidad donde todo va a estar como bien. Como que todo va a estar, dicen los muchachos, todo va a estar como tranqui. Y según Pablo, la segunda venida de Cristo va a ser en una temporada de la humanidad donde todo va a estar tan tranquilo que aún los mismos cristianos se van a dormir. Aún los mismos cristianos se van a tranquilizar y van a dormir su espiritualidad y van a adormecer su espiritualidad. Escúcheme esto, por favor. Y lo ha demostrado la historia. Yo he enseñado historia del cristianismo. La materia es maravillosa. Y la historia del cristianismo nos deja ver desde sus inicios, desde el inicio de la iglesia cristiana, con la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, que la manera en que la iglesia se mantiene alerta, constante en la oración, vigilante y predicando, es cuando está perseguida. Pero cuando la iglesia está tranquila, tiene buenas finanzas, no hay enfermedad, está creciendo, está avanzando, la iglesia se duerme. Pregúntele a Hechos 1:8 versus Hechos 8:1. Tremendo lo que está pasando acá y lo que yo le estoy diciendo. Escúcheme esto con atención, por favor. La iglesia necesita persecución para despertar de su adormecimiento. Pero cuando todo esto repose y ya no haya tanta persecución y estemos así súper tranquilos, ahí parémosle bolas. Porque según Jesús, cuando
Jesús enseña acerca de las señales antes del fin. Él dice, habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas, etcétera. Una cantidad de situaciones difíciles en el mundo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Pero tranquilos, porque aún no será el fin. O sea, esa temporada es necesaria como una plataforma para lo que vendrá. Entonces, viene un tiempo de muchas circunstancias difíciles en el mundo, pero después de esas circunstancias difíciles en el mundo, vendrá un tiempo de quietud, según dice Pablo acá en capítulo 5. Una temporada tan tranquila que los cristianos se van a dormir. Las iglesias se dormirán y las iglesias dejarán de ser una iglesia orante, una iglesia intercesora, una iglesia, porque cuando finaliza la persecución, finaliza la oración. Yo no sé si usted sabía eso. ¿Recuerda el primer tema que le dije que era muy importante, la persecución? Es que es importante, hermano. Porque Dios sabe que si la iglesia no recibe persecución, si la iglesia no está en prueba continua, la iglesia se duerme. Porque algo que nos mantiene orando es el dolor. Algo que nos mantiene orando es las situaciones difíciles, algo que nos mantiene orando es el miedo de que la izquierda gobierne Colombia. Entonces ahí sí todos a orar y todos 40 días de ayuno, pero tranquilos cuando la ciudad y Colombia está floreciendo y hay mucha plata y todos estamos bien, entonces todos tranquilos. Los que somos pastores, los que son pastores acá me darán la razón. Y sobre todo si hay algún pastor que lleve años en esta clase, que lleve pastoreando personas durante años, me darán la razón. Cuando la gente tiene facilidad económica, está tranquila económicamente, no le hace falta nada, las deudas se acabaron, está acumulando riquezas, la salud está súper bien, cuando todo está firme y todo está súper bien, entonces la gente deja de ir a la iglesia. Y algún pastor o alguna pastora me dará la razón. Entonces dejan de ir a la iglesia, entonces estamos cómodos, entonces tenemos toda la tecnología, estamos bien. Entonces se nos olvida Dios. Esta mañana atendí a una chica que asistía a nuestra congregación y a raíz, yo le escribía mucho el año, bueno, mucho no, digamos, le escribía unas veces, había una reunión especial, yo ven, vuelve a la iglesia, ven, busca de Dios, ven, te invito al culto de damas, ven. Y finalmente yo como en noviembre dejé de escribir y dije, pues ya no más, no tengo por qué seguir buscando una persona que no anhela. Y una de las lecciones grandes para nuestro pastorado el año pasado fue sacúdete los pies y sigue. Entonces eso hice con ella y con muchos. Y en la noche de ayer me escribe destrozada, destruida por circunstancias que está viviendo, una muchacha muy joven, conocedora de Dios. Y hoy en la llamada telefónica me dice, pastor, quiero volver a la iglesia, pastor, visíteme, pastor. Y yo la verdad no por echarle en cara, pero le dije, mija, pero ¿cuánto te busqué? ¿Cuánto te escribí? Y siempre me dejaste en visto. Lo que la gente a veces no entiende es que dejan en visto es a Dios. Yo sigo, yo avanzo en mi propósito, yo sigo por otros que sí quieran. Yo sacudo de mis pies el polvo y sigo. Pero es triste, ¿no? Es triste y me darán la razón muchos de ustedes ver personas que solo buscan a Dios cuando las cosas van mal. Y cuando todo se estabiliza otra vez, entonces otra vez chao Dios. Me preocupa eso. Me preocupa, a veces me preocupo que Dios esté levantando tantos empresarios en nuestra congregación y que Dios los esté bendiciendo tanto económicamente a muchos de ellos. Y digo, Señor, ¿será que sí se van a mantener? ¿Será que se van a firmar o de pronto el tener tanto dinero de pronto les haga daño? Piensa uno muchas cosas, ¿no? Piensa uno muchas vainas. Bueno, avancemos. Entonces, la persecución es importante y Cristo dice que después, Pablo dice que después de toda esa persecución y todo ese tema, entonces, ¿qué va a pasar? Y tanta prueba, que va a haber un tiempo de una paz impresionante, va a haber un tiempo, según lo que dice acá, donde la gente va a estar despreocupada, va a estar tranquila, todos van a estar frescos, no pasa nada, pero el verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mire cómo lo dice la tele al último versículo. Por eso, anímense unos a otros, ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Eso es maravilloso. Entonces, lo que Pablo enseña acá es, muchachos, va a pasar, va a suceder, pero no se descuiden. Por lo contrario, en vez de dormir, anímense unos a otros. Si en la madrugada están queriendo orar, pues llame ahí al gordo y dígale, hermano, vamos a orar. La hermana que es bien de oración. Coja a sus hijos y póngalos a orar. Me llama la atención las exhortaciones que hace Pablo en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo, algunas exhortaciones importantes. También rogamos, versículo 14, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Telea dice, también les recomendamos que reprendan a los que no quieren hacer nada, animen a los que son tímidos, apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. Versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal. Mire cómo lo dice la TLA, verso 16 en adelante. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en toda circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo, y si les da la capacidad de profetizar, no la desprecien. Póngalo a todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. O sea, Pablo se dedica en el capítulo 5, mis amados hermanos, en una exhortación fuerte. Primero les habla de que Cristo, les recuerda, ustedes ya saben, Cristo viene pronto. Entonces hay que orar todo el tiempo. Entonces hay que mantenernos alerta. Entonces hay que mantenernos gozosos. Entonces hay que vivir una vida despierta, no hay que dormirnos. Hay que reprender el espíritu de estupor de nuestras vidas. Entonces hay que reprender a los ociosos, a los perezosos de la iglesia. Entonces hay que bendecir, hay que levantar a los demás, hay que animarlos. Entonces no hay que apagar al Espíritu Santo. Entonces hay que orar en todo momento. Entonces hay que vivir una vida de oración. Entonces hay que escuchar a los profetas. Entonces hay que escuchar lo que los profetas están diciendo en las temporadas. Entonces hay que discernir lo que dice la voz del profeta. Entonces hay que aprender a mantener el oído despierto, la boca cerrada y el ojo abierto. Entonces, dice Pablo, entonces pilas porque se pueden perder. Entonces, y ojalá te sueñes con eso esta noche, con esta clase, porque la iglesia debe despertar. Los políticos cristianos, amén. Los artistas cristianos, amén. Los deportistas cristianos, amén. Cada uno que funja en su territorio y que lleve la voz de Dios y sirvan como profetas en territorios donde tal vez muchos de nosotros nunca estaremos. Pero que la iglesia despierte y entienda que no podemos depender de un hombre en la política. Ay, pero no hay ningún candidato cristiano para la presidencia. No, debería haber alguno. Yo sí votaría por él. De pronto hasta nos haría daño. Es que la política no va a salvar. El que salva es Cristo.
Todos los montes son necesarios, pero yo digo que el monte de la religión es el que llama este autor en el libro. El monte de la religión es el monte más importante y el monte de la religión está dormido, encerrado en 4 paredes. Yo glorifico a Cristo por los pastores que tienen una mentalidad grande, por una visión grande, fuera de la estructura de la iglesia. La gente viene a la iglesia a entrenarse para cumplir su propósito afuera. Amén, punto. Hay que despertar, pastores, tenemos que despertar a nuestras congregaciones. Yo leo esto y es como si Pablo lo estuviera escribiendo para nosotros hoy. ¿No lo lee usted tal vez así de manera muy personal? Yo lo estoy leyendo muy personal. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Escúcheme, es viva, tiene vida. Y la palabra de Dios no se quedó estancada allá para Tesalónica. La palabra de Dios trascendió las fronteras del tiempo y nos llegó a nuestros corazones y a nuestros oídos hoy para una alerta. La iglesia se quedó dormida. La iglesia tiene que despertar a la luz de Cristo. Y solo entonces entenderemos, ¿somos o no somos salvos? ¿Somos o no somos salvos? ¿Cuidamos o no cuidamos lo que Dios nos entregó? Poderoso este capítulo 5. Y no por casualidad Pablo lo dejó de último. No por casualidad Pablo lo dejó al final. Lo dejó al final de su escrito, antes de su despedida. No por casualidad. Tal vez era muy importante lo que estaba diciendo. Tal vez es muy importante lo que Pablo nos está diciendo a nosotros, mis amados hermanos. Nuestras iglesias tienen dinero. Nuestras iglesias tienen recursos. Nuestras iglesias tienen unas estructuras maravillosas. Nuestras iglesias tienen unos sonidos maravillosos, unos músicos preciosos. Nuestras iglesias tienen unos pastores y unos predicadores con unas capacidades impresionantes. Nuestras iglesias, ahora uno se preocupa como pastores, ¿dónde voy a parquear tanto carro? Último modelo. ¿Pero estamos llenando el cielo o estamos llenando un auditorio? Y lo dejo ahí. Muy bien. Entonces, persecución, el regreso de Cristo, súper relevante. Y tercero dijimos, tercer temática importante, la vida cristiana. La vida cristiana. Capítulo 4. Por favor, que alguien levantando la mano lo lea, del 1 al 12. Capítulo 4, del 1 al 12. Alguien que sea tan amable de leerlo. Sandra Patricia. Del 1 al 12, por favor. ¿Del 1 al 12? ¿Al 12, pastor? Capítulo 4, del 1 al 12. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendéis de unos otros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así aún deis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia.
Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Muchas gracias. Permítame un momento que se me desconectó el wifi, pero ya. Bueno, entonces, ya. Capítulo 4, en estos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta de unas no recomendaciones. Bueno, no sé si llamarlo recomendaciones, pero sí que antes, o los creyentes que están esperando la llegada del Señor, antes de que Él llegue, deberían vivir vidas tranquilas, reverentes, santas y productivas. ¿Listo? Grábese eso. Según Pablo, antes de la venida, los creyentes en Tesalónica deberían vivir una vida tranquila, reverente, santa y productiva. Entonces, lo que leyó Sandra hace unos momentos me llama mucho la atención porque son recomendaciones básicas realmente. Nos estamos dando cuenta que es algo, que es una iglesia que necesita esas recomendaciones básicas, es una iglesia que necesita ese tipo de cosas, pero ¿cuánto más nosotros también lo necesitaremos? Voy a nombrar algunos apartes. Por ejemplo, TLA, versículo 3. Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Dejémoslo hasta ahí. Entonces aquí Pablo habla acerca de un tema bien interesante y creo que es uno de los temas que afecta también a nuestras comunidades cristianas al día de hoy, es el tema sexual, ¿no? Entonces Pablo habla acerca del dominio propio, de controlar nuestro cuerpo, de entender que nuestro cuerpo es algo sagrado, digno de respeto, que hay que dominar, ¿listo? Esos malos deseos sexuales y demás. Entonces cuando encontramos este aparte, estos versículos que habla Pablo acá, nos damos cuenta que le está dando una relevancia a algo que posiblemente estaba pasando en la iglesia. Entonces yo me imagino que en el informe que trajo Timoteo, le dijo Pablo, la iglesia se ha mantenido, es una iglesia chévere, es una iglesia que está avanzando, que no se destruyó, tranquilo Pablo, pero hay cositas que tienen que trabajar, ¿sí? Entonces, importante entender que la vida cristiana tiene unas situaciones importantes que atender. Y una de ellas es la sana sexualidad. Una sana sexualidad. Esta mujer se fue de la iglesia, pero asistió durante un tiempo a nuestra congregación y a la persona a la que la llevó, a la mujer que la evangelizó, le comentó que ella, cuando veía a los hombres, se imaginaba su miembro viril en culto y en la vida diaria. Entonces ella no podía dejar de pensar cómo sería el miembro viril de los hombres cada vez que los veía. Una mujer. Sin número de casos que uno atiende de hombres y mujeres que están atados por la pornografía. Sin número de casos de atenciones que uno como pastor hace a familias que se destruyen por un adulterio. Sin número de casos donde el aspecto de la sexualidad mal sana, donde no se entiende que nuestro cuerpo es sagrado, que es un templo y digno de respeto, es un problema y un problema grave. Recuerden, Pablo no le está escribiendo a la sociedad de Tesalónica, Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Tesalónica. Entonces, esa iglesia tenía algunos problemitas con el tema sexual. ¿Cuáles? No sabemos,
Pablo no es claro acá, como por ejemplo en Corinto sí fue muy claro con un temazo allá que había con un tipo que se metió con la madrastra, con la esposa del papá. Y entonces dice al tal, expúlsenlo de la iglesia, yo ya lo juzgué desde acá y mando el juicio en la carta, expúlsenlo. Aquí no es tan específico Pablo, pero sí leemos entre líneas que algo está pasando, que hay situaciones, posiblemente fornicación, posiblemente adulterio. Recordemos que Tesalónica era una sociedad, perdón, era una ciudad griega, y por ser griegos, el pensamiento griego, era un pensamiento en cuanto a lo sexual, era un pensamiento pues libertino, había mucho libertinaje. Entonces, Pablo habla aquí acerca de las relaciones, según la TLA, relaciones sexuales prohibidas. Habla acerca de saber controlar el cuerpo, habla acerca de dominar los malos deseos sexuales. Mire que a mí me llama la atención el versículo 5, donde habla de dominar. Acá en la Reina Valera dice, no en pasión de concupiscencia como los que, bueno, entonces como que lo especifica más en la TLA, dice, deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. A mí eso me llama muchísimo la atención. ¿Por qué me llama mucho la atención como lo expresa la TLA? Porque lo que está diciendo Pablo es que hay personas en la iglesia que tienen malos deseos sexuales. Pastor, ¿hay deseos sexuales buenos? Claro que sí. ¿Hay deseos sexuales malos? Claro que sí. Lo que dice Pablo es que los deseos buenos no hay que dominarlos. Aquí habla de propiamente de los deseos malos. Quiero explicar bien esto porque es importante. Los deseos buenos sexuales son una bendición para la vida. ¿Listo? Son una bendición. La sexualidad cristiana seguirá siendo bendición para la iglesia. El mismo apóstol Pablo dijo algo como esto en otra carta. La esposa no se niegue a su marido y el marido no se niegue a su esposa, a no ser porque se pongan de acuerdo en algo, estoy parafraseando el pasaje, se ponen de acuerdo en algo, ¿en qué? En que alguno de los dos va a tener un tiempo de oración y de ayuno y de apartarse para Dios, donde no va a tener ese tiempo de relaciones sexuales con su cónyuge. Pero de resto, Pablo dice, no se nieguen, porque es bueno, porque es sano, porque Dios creó el sexo y lo creó no solamente para la procreación, sino para el disfrute, y es una bendición. Pero aquí Pablo exhorta acerca de los malos deseos y de las relaciones. Ojo, son dos cosas importantes. Una son las relaciones sexuales prohibidas y otra cosa son los malos deseos sexuales. Son dos cosas diferentes. Porque una persona puede que no tenga relaciones sexuales prohibidas, pero sí puede tener deseos sexuales malos. Lo que yo les decía de esta señora que iba a nuestra congregación. Entonces, cuando ella confiesa eso, de hecho que mi esposa empezó a orar, porque esta líder nos cuenta que mi esposa empezó a orar y dijo, Ale, si esta mujer no se arrepiente es mejor que se vaya, porque ella puede hacer daño. Y veíamos que tenía quería tener cierto acercamiento con algún hombre de la iglesia. Entonces imagínese eso, es una mente ya depravada, con malos deseos. Entonces decía ella que cada vez que veía un hombre, se imaginaba cómo es su miembro viril. Y eso es un mal deseo sexual. Eso no es sano. O sea, una mujer no tiene por qué hacer eso, ni un hombre, por supuesto. Relaciones sexuales prohibidas ya son actos propios como la fornicación, como el adulterio, como el homosexualismo, como el lesbianismo, como la masturbación, etcétera, etcétera. Lo que nosotros conocemos como pecados sexuales. Los malos deseos son esos anhelos que uno tiene en la cabeza. Lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Moisés dijo esto, pero yo les voy a dejar el estándar más alto. Sí, Moisés les dijo esto, yo vengo a dejarles, no vengo a destruir lo que Moisés dijo, sino que les voy a poner una altura de santidad más alta. Cualquiera que mire a una mujer y la desee, la anhele sexualmente en su interior,
ya ha fornicado o adulterado con ella. Ya. Por eso la pornografía es pecado. Por eso la masturbación es pecado. Porque obviamente una persona no se masturba pensando en un árbol. Ella está pensando en otra persona. Y es pecado. Hay un mal deseo detrás de eso. ¿Sí? Y eso es lo que dice Pablo. Cuando vengan malos deseos hay que dominarlos. Hay que dominarlos, Tesalónica. Hay que dominar esos malos deseos. Los ojos de los hombres deben ser dominados. Los oídos de las mujeres deben ser dominados. Las palabras, lo que se expresa debe ser dominado. Las relaciones interpersonales deben dominarse en santidad dentro de la iglesia. Iglesia de Tesalónica, tengan cuidado en las relaciones interpersonales. Iglesia de Tesalónica, tengan cuidado en la relación entre hombres y mujeres dentro de la iglesia. Iglesia de Tesalónica, no permitan que los más jóvenes, los adolescentes, comiencen noviazgos a temprana edad, porque tarde o temprano se despertarán las hormonas realborotadas y van a pecar, porque el mal deseo está en el corazón del muchacho. Iglesia de Tesalónica, tengan cuidado. Iglesia de Tesalónica, hay malos deseos sexuales de los que se tienen que cuidar, porque esos malos deseos sexuales se van a convertir tarde o temprano en un pecado. Por eso es tan relevante, por eso es tan importante que usted y yo entendamos que como servidores de Dios, como pastores, como líderes espirituales, escúcheme bien, como líderes espirituales debemos velar para que los deseos sexuales en nuestras iglesias no se alimenten. Experiencias podemos hablar de muchas. Con mi esposa no estábamos pastoreando, estábamos buscando un lugar de refugio, estábamos buscando una iglesia donde asistir, estábamos mal hace muchos años atrás. Y llegamos a cierta iglesia, yo estaba de pie, la tarima me daba como al pecho, digamos, no sé, a la cara, una tarima bastante alta, y al frente el grupo de alabanza y una de las que cantaban con una falda muy corta. Entonces, tarima acá, la mujer allá. A ver, yo creo que tenemos que, como iglesia y como líderes espirituales, jamás permitir que se fomente los malos deseos sexuales. No estoy hablando que cada iglesia, y respeto muchísimo. De hecho, que cuando me invitan a predicar a cualquier lado, una de las primeras cosas que pregunto es cómo es el vestuario, cómo es el protocolo de vestuario que ustedes manejan, porque si ustedes aquí me dicen que tengo que andar de corbata, si estemos en Girardot, yo voy a Girardot a predicar en corbata. Se debe respetar el protocolo de cada pastor y de cada congregación. Y hay iglesias que tienen cierto tipo de vestuarios y demás, pero la Biblia es que tiene que haber un decoro, ¿listo? El decoro. Entonces, hay situaciones que pueden despertar los malos deseos sexuales y hay vestimentas en los hombres y en las mujeres que pueden despertar deseos sexuales. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la fe porque el ejercicio físico para poco es provechoso. ¿Ha leído usted eso? Espero que lo haya leído. Y en el tiempo de Timoteo, el que era el pastor de Éfeso, Timoteo era un hombre que practicaba el deporte, el gimnasio, las pesas y todo eso, ¿cierto? Eso es historia. Entonces, y no está mal hacer deporte, para nada. Es más, es bueno, es sano cuidar el templo. Pero lo que sucedía en el tiempo griego es que los hombres practicaban el deporte y hacían pesas y demás en los famosos, creo que se llamaban también gimnasios, en los lugares donde le rendían culto al cuerpo, empezando por ahí, hay algo de idolatría, le rendían culto al cuerpo desnudos y las competencias eran desnudos. Entonces, obviamente, se despertaban muchas pasiones sexuales malas, era obvio. Una mujer que pasaba por ahí veía a los muchachos desnudos y etcétera, y musculosos y todo eso. Entonces, Pablo sabe lo que está hablando.
Y Pablo sabe que en Tesalónica está pasando algo porque según el informe de Timoteo, algo negativo está pasando en lo sexual dentro de la iglesia. Entonces Pablo tiene que decir, hey, cuidado, pendientes, ojo con esto, ojo con aquello. ¿Listo? Importante que usted y yo entendamos que esta es una de las áreas. Si usted lee varias cartas en la Biblia, varios pasajes del Nuevo Testamento, es una de las áreas donde el enemigo más ataca y más tiende a destruir iglesias y destruir hombres de Dios. Entonces, es una de las áreas donde más Tesalónica, cuídate. Iglesia del 2026, cuídate. Pastores, cuídense. Pastoras, cuídense. Ah, es que el hombre es más sexual que la mujer. Ey. Después de muchos años uno aprende que no. Uno aprende que cuando los malos deseos empiezan a meterse en la mente de una persona, llámese hombre o mujer, danger, danger, peligro. Y conocer tú la historia de una pastora en un pueblo pequeñito, una iglesia grande, bonita, ya hay 100, 200 personas y la pastora queda embarazada de un muchacho del pueblo. Y oh sorpresa, y la iglesia se viene a pique, obviamente. Entonces, son muchas circunstancias, mis amados, insisto, donde en la sexualidad nos tenemos que cuidar y proteger al máximo. Nuestros hijos no están exentos, escúcheme esto, y le va a sonar horrible, pero nuestros hijos no están exentos de probar la pornografía dentro de nuestras casas. Pastor, ¿cómo así? Sí, tú le tienes internet, le tienes tablet, le tienes celular desde muy temprana edad y les tienes computador, le tiene todo lo que el chinito pide, porque pobrecito el niño. Es que toca tener celular o si no el niño no puede hacer tareas. Dios mío. Dios santo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde. Si usted nota en estas recomendaciones, Pablo centra su primera atención en esta área. Sus primeros versículos, varios hablando. Es más fácil acceder a los pecados sexuales y a los malos deseos que conducen a pecados sexuales. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros hijos no nos den las claves de sus celulares? ¿Cómo es posible que no nos los entreguen? ¿Cómo es posible que no tengamos accesos? Tenemos que cuidarlos. ¿Cómo es posible que hayan padres cristianos que permitan que peladitos de 14, 15, 16, 17 años estén ennoviados? Y aún menores, más chiquitos. Y los papás son cristianos. Ay, es que de pronto se me pone bravo. Ay, es que pobrecita la niña, es que hay que dejarla que experimente. Es que es un amiguito. Ay, Dios. Entonces Pablo tiene que exhortar fuerte. Pablo tiene que hablar fuerte. Pablo tiene que ser frentero, como tiene que ser cualquier hombre de Dios. Versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Por eso el que rechaza esta enseñanza, la enseñanza de lo sexual, que son los versículos anteriores, no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Muy bien. Más adelante, entonces, a partir del versículo 9, habla acerca del amor fraternal que debe haber entre hermanos. Tiene que hablar acerca de este tema. Es algo importante. Versículo 10 vuelve, lo habla, que se amen más y más. Y lo que les decía ahorita, una vida tranquila, gente que se ocupe de sus propios asuntos, que sean trabajadores, gente que se gane el respeto de la gente que no es cristiana. ¿Y cómo se gana el respeto? Con buen testimonio. Ellos no quieran ser cristianos, pero que seamos gente respetable. Son como los tres aspectos más relevantes de los cuales Pablo escribe en su primer carta a los tesalonicenses. Voy a dejar algo más y quiero escuchar apreciaciones. Me gustaría escuchar a varios, de verdad, yo quiero escucharlos. Me preocupa no escucharlos. Me preocupa que no estén en clase, que solo se conecten. Dios mío, que no sea así, por favor. Muy bien. Capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice. Para que sean afirmados vuestros corazones
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Leámoslo en otra versión. 3:13. TLA. También le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerzas para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así, cuando Él venga con todo su pueblo elegido, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios. Amén. Maravilloso versículo. Podríamos decir que capítulo 3, versículo 13 de Primera Tesalonicenses es el versículo central de esta carta, anótelo. Versículo central de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Resume todo lo que hemos estado hablando. Lo dejé de últimas para que usted entendiera y se diera cuenta todo lo que Pablo dice y cómo en un solo versículo lo puede resumir. También le pedimos al Señor, mire la oración de Pablo, también le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerzas para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así, cuando Él venga con todo su pueblo elegido, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios. Amén. Y quería terminar con este versículo porque me parece, vuelvo y les digo, versículo central de la carta. Y además de que es el versículo central de la carta, resume la carta, y además de que resume la carta, creo que es una de las oraciones que usted y yo como servidores del Señor deberíamos hacer continuamente por la iglesia y por nuestra familia. Que aprendan a confiar plenamente en Dios, que tengan un corazón puro, que se guarden del pecado, y que cuando el Señor venga y nos recoja, no haya acusaciones en nuestra contra que nos impide entrar. Que Dios nos guarde de eso, amados. Que Dios nos proteja porque la salvación se pierde. Muy bien, quiero escuchar algunas apreciaciones. Quisiera empezar con los que veo que son así bien juiciosos. Hermano Julio, ¿qué te queda? ¿Qué te queda del estudio de esta carta? Yo les dije que la leyeran toda para su estudio personal, pero ahí les he dado como todas esas bases y esas estructuras que se necesitan para entender. Bueno, hace 8 días también. Pero ¿qué te queda a ti, hermano Julio? Cuéntanos. Tú, no recuerdo, pero ¿qué haces en la iglesia y qué te queda para tu vida cristiana y tu servicio al Señor? Cuéntanos. Hermano Julio, no me haga quedar mal. Bueno, Maritza, no sé si tengas audio, si no voy escribiendo ahí, por favor. Hola, pastor. Hermana Herbella, ¿qué te queda? Estaba trabajando. Aló. Pues si puedes hablar, dale. Ya. Bueno, Herbella, te escuchamos. ¿Qué te queda de este estudio? Cuéntanos. ¿Qué me queda de este estudio? Importante tener en cuenta lo que fue muy puntual, los deseos sexuales que son malos, que no son de Dios. Entonces, afirmarse uno en la palabra de que nosotros somos el templo de Dios y debemos guardarnos porque ese es el llamado y la plenitud del que es verdaderamente cristiano, que se santifica todos los días, y aunque vengan lo más seguro tentaciones, pues hay que trabajar eso, si es que eso sucede todavía en alguno de nosotros, aunque para mí tengo que eso ya se fue erradicado totalmente, porque el Señor dio esa convicción y ese poder de poder tener dominio propio en esas áreas. Y no, uno debe ser santo, porque aquí nos enseña
la santidad, el compromiso total. Y como lo acababa de afirmar, pastor, lo encierra todo. Este libro lo encierra todo en el capítulo 3:4, 3:13, que nos enseña todo lo que debemos afirmar. Nuestro corazón es en Cristo y ser fieles hasta que Él venga, y que siempre vamos a tener las pruebas, las pruebas de tribulación y todo lo que siempre viviremos, pero que tenemos que ser firmes siempre, sabiendo que esa tribulación pasará. Gracias a Dios, has vencido y ahora ayuda a otros, enseña a otros cómo se vence. Amén, amén. Sandra Amén, Patricia, te escuchamos. ¿Qué te queda de esta materia? ¿Qué te queda para tu ministerio? Tú eres una hija espiritual mía. ¿Qué te queda? ¿Qué puedes crecer? ¿Qué puedes avanzar? Cuéntanos. Muy buenas noches para todos. Primeramente me excuso porque no pude responderle cuando me preguntó al principio porque venía por la calle, venía caminando por Patio Bonito y me dio miedo sacar el celular. Con respecto a la clase de hoy, ¿qué es lo que más me ha impactado y me queda a mí? Es permanecer despierta, permanecer velando y orando, porque definitivamente cuando las pruebas se acaban, pues la intercesión se termina. eh, y es importante permanecer en oración, intercesión. Y me queda también mucho el, el, el permanecer, el permanecer despierta, que la venida de Cristo no nos vaya a coger sorprendidos porque durmiendo, porque definitivamente lo que decía mi pastor, cuando no hay prueba, pues uno como que se relaja, como que todo está bien, como que no hay por qué orar. Y eso es una mentira del enemigo, definitivamente, porque tenemos que estar en oración continua. Si bien no tenemos pruebas, sí es importante estar intercediendo por la iglesia, intercediendo por el país, intercediendo por el mundo entero. Primeramente eso. Y segundo, me queda también que la persecución es necesaria para formar el carácter de la iglesia y el carácter como individuos, porque Dios tiene que cambiar y transformar muchas cosas en nosotros. Y si no hay pruebas, si no hay dificultad, si no hay desafíos como cristianos, pues definitivamente no podemos crecer y vamos a seguir siendo los mismos y ya definitivamente no somos los mismos del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que me queda esta noche, pastor. Gracias. Gracias a su merced. Muchas gracias.